Nosotros somos el equipo 2 y les hablaremos sobre la práctica 3, equilibrio líquido-vapor en sistemas líquidos binarios. En un sistema binario, el comportamiento del equilibrio depende de factores como la naturaleza de los componentes, su grado de idealidad o desviación de la ley de Raoult, y las condiciones de presión y temperatura. El análisis experimental de este equilibrio permite obtener datos que se representan en diagramas de fases, los cuales muestran la relación entre composición y temperatura para las fases líquidas y vapor. El objetivo de esta práctica es determinar experimentalmente el equilibrio líquido-vapor de un sistema binario y analizar sus desviaciones respecto al comportamiento ideal, con el fin de aplicar los principios termodinámicos que rigen este fenómeno y consolidar los fundamentos teóricos para el diseño de procesos de separación. La importancia de esta práctica radica en que permite comprender cómo se distribuyen los componentes de una mezcla entre las fases líquidas y vapor en condiciones de equilibrio. Este conocimiento es la base para el diseño y la operación de procesos de separación, como la destilación, la absorción y la extracción, que son ampliamente utilizados en la industria química. Algunas de las aplicaciones de este conocimiento son en el diseño de perfumes mediante la química de aromas, restauración de arte con análisis de pigmentos antiguos y desarrollo de las telas inteligentes o sostenibles en la moda. La ciencia no solo explica, también transforma cultura y creatividad. Para esta práctica emplearemos la ley de Raoult. La ley de Raoult establece que la presión de vapor de una solución ideal es directamente proporcional a la presión de vapor del componente puro y a su fracción molar en la solución. En este caso, para disoluciones extremadamente diluidas, la presión parcial del disolvente en función de la composición es igual a la presión parcial del disolvente en el vapor, que se calcula con la presión de vapor del disolvente puro multiplicado por la fracción molar del disolvente. O también puede ser igual a la presión parcial del disolvente de vapor multiplicado por 1 menos la fracción molar. Elaboración de la práctica. Para esta práctica, el material que vamos a utilizar van a ser 10 matraces Erlenmeyer de 100 ml, un refrigerante recto con mangueras de látex, un matraz balón de 50 ml, 10 tubos de ensayo con tapón, un termómetro de menos 10 a 110 grados Celsius, conexiones de vidrio, 3 pinzas para matraz, una parrilla eléctrica, un soporte universal, refractómetro, acetona, etanol absoluto y agua destilada. Los pasos para poder realizar la práctica serían los siguientes. En el caso de la secuencia experimental, sería preparar las siguientes disoluciones, en el cual el volumen total deberá ser de 20 mililitros como máximo. Vamos a numerar nuestros matraces del 1 al 10 con porcentaje y vamos a preparar nuestras soluciones a distintos porcentajes de agua destilada y porcentajes de etanol. Para la primera será a 100% de etanol, la segunda a 95% de etanol, la tercera a 90% de etanol, 75% de etanol, 60% de etanol, 50% de etanol, 35% de etanol, 20% de etanol y 10% de etanol y al final 0% de etanol, es decir, agua pura. Lo siguiente será medir el índice de refracción del contenido en cada matraz, así como las densidades de los líquidos puros. Se pueden utilizar los valores que están reportados en la literatura. La densidad se determina de acuerdo al procedimiento seguido en la práctica. 1. Determinar la temperatura a la que se hace la determinación. Determinar el punto de ebullición de cada una de las disoluciones de acuerdo con el siguiente procedimiento. En primer lugar sería armar el aparato de destilación de acuerdo a las indicaciones del profesor. Como segundo paso sería introducir el contenido del primer matraz en el matraz bola de calentamiento. El bulbo de termómetro deberá estar sumergido en el líquido, tapar y asegurarse de que no existan fugas. Luego sigue calentar el matraz lentamente. Al alcanzar la temperatura de ebullición se registra la temperatura cuando condense la primera gota. En un tubo de ensayo se van a recibir de 10 a 15 gotas del condensado y se registra la temperatura al caer la última. Inmediatamente se tapa el tubo y se coloca en un recipiente con agua fría. Se suspende el calentamiento y el residuo se transfiere al matraz original. Se repite la secuencia anterior para cada una de las disoluciones que llegamos a preparar. No es necesario lavar el material de vidrio después de cada determinación. Se puede dejar que primero se evapore el líquido adherido en la pared
y luego pues ya agregar otra solución. Lo siguiente sería ahora determinar el índice de refracción tanto del líquido condensado como del líquido residual. Es necesario que la temperatura de los líquidos sea la misma a la que registramos al inicio, es decir, la temperatura que registramos en el punto 2, y lo vamos a ir registrando. En este caso, pues nuestro disolvente pues, van a ser agua destilada y etanol, y vamos a medirle su densidad. Como nota, los resultados de los índices de refracción, temperaturas de ebullición, se registran en sus tablas respectivas. Ahora pasaremos a lo que sería el tratamiento de datos experimentales. Para el tratamiento de datos vamos a trabajar con el resultado de la práctica de laboratorio equilibrio líquido-vapor en sistemas binarios. El objetivo es mostrarles paso a paso cómo transformar los datos que medimos en el laboratorio, como ya son la temperatura y el índice de refracción, para dar el resultado final a diagrama de fases, que es temperatura XY. El proceso se va a dividir en 3 simples pasitos. El paso 1, la curva de calibración. Lo primero que necesitamos es una forma de conocer la composición exacta de nuestras muestras. Para eso vamos a usar una curva de calibración. Durante la práctica prepararemos sus soluciones con concentraciones o fracciones molares que ya conocíamos y les medimos su índice de refracción. Al graficar esos datos con la fracción mol en el eje X y el índice de refracción en el eje Y, obtenemos una serie de puntos a los cuales que les trazaremos una línea de tendencia recta, y esta ecuación es la que nos permite convertir cualquier medida de índice de refracción en un valor de fracción mol. El segundo pasito, vamos a ocupar la ecuación de la recta que obtuvimos de la curva de calibración. Tomamos las muestras que obtuvimos con la destilación, que es el líquido residual, que fue lo que quedó en el matraz, y el líquido condensado, que es la composición del vapor. Medimos el índice de refracción de cada una de estas muestras. Luego simplemente introducimos ese valor con nuestra ecuación despejada y calculamos la fracción mol exacta, tanto para el líquido como para el vapor, a cada temperatura de ebullición que registramos. El tercer pasito es la construcción ya del diagrama TXY. Primero graficamos la curva de burbuja. Para esto tomamos las composiciones del líquido residual en el eje X y la temperatura de ebullición en el eje Y. Al unir los puntos, esta curva nos dice que temperatura hierve una mezcla líquida o a una composición determinada. Luego, en el mismo gráfico obviamente, construimos la curva de rocío. Esta vez usamos la composición del vapor, es decir, la de nuestro líquido condensado, en el eje X contra la misma temperatura en el eje Y. Esta línea nos dice a qué temperatura un vapor empieza a condensarse. El resultado es nuestro diagrama de fases TXY completo, con una curva de líquido abajo y la curva de vapor por encima. Esta gráfica es fundamental para usar en este tipo de procesos destilados y nos ayuda a explicar cómo funcionan muy bien ese tipo de procesos, y nos ayuda a determinar a cierta temperatura una composición que requeramos usar. Antes de empezar con la práctica, lo primero que debemos de priorizar es la seguridad. Es por ello que nosotros como alumnos debemos revisar las hojas de seguridad de cada una de las sustancias que vayamos a utilizar. ¿Pero por qué? Porque ahí se especifica cómo manipularlas correctamente, qué riesgos presentan y qué hacer en caso de algún accidente. Además, tenemos que entregar un diagrama de flujo que muestre paso a paso el procedimiento de la práctica. Esto sirve para que tengamos claro lo que vamos a hacer y podamos evitar errores durante un experimento. Un punto muy importante es el de montaje del equipo de destilación, ya que si no lo hacemos con cuidado podemos tener accidentes debido a que estaremos trabajando con vapores. Por eso es fundamental asegurarnos de que todo esté bien instalado antes de iniciar. En cuanto al manejo y disposición de residuos, una vez terminada la práctica, también tenemos la responsabilidad de manejar correctamente los residuos que generamos.
Para eso, junto con el diagrama de flujo, debemos presentar una propuesta sobre cómo desecharlos. Si los residuos no son tóxicos y es posible neutralizarlos, se pueden desechar de una manera sencilla. Pero si son sustancias peligrosas, no podemos decidir por nuestra cuenta. En ese caso, debemos pedir indicaciones al encargado del laboratorio sobre dónde y cómo disponerlos adecuadamente. Esto garantiza que cuidemos tanto nuestra seguridad como el medio ambiente. Es por ello que, en conclusión y a manera de resumen, logramos concluir que el equilibrio líquido-vapor en sistemas binarios se considera una herramienta clave para el diseño y la optimización de equipos de separación en la industria, las curvas de equilibrio, los diagramas de temperatura, composición y los datos de presión, composición, ya que esencialmente sirven para determinar la viabilidad de la destilación y la eficiencia de las operaciones de separación. También es importante mencionar el comportamiento ideal regido por la ley de Raoult, ya que esta contrasta el comportamiento no ideal que exhiben la mayoría de las mezclas reales, lo cual es importante en esta práctica, donde las desviaciones positivas o negativas de la idealidad dan lugar a la formación de azeótropos. Es importante reconocer y cuantificar estas desviaciones, ya que son cruciales para seleccionar el método de separación adecuado y así asegurar la pureza de los productos finales. Por nuestra parte sería todo. Les deseamos mucho éxito en sus prácticas de laboratorio.